Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermo gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el propósito de advertencia. El propósito de advertencia. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Ignorar las advertencias lo hace irreversible a uno. Si uno ignora la advertencia, después no se puede dar la vuelta. Lo hace irreversible. Por eso, el propósito de la advertencia es para evitar antes de que suceda el desastre. Ese es el propósito de la advertencia. El propósito de la advertencia no es para amenazar o para irritar a uno, para que esté mal. No, el propósito de advertencia para evitar la desgracia. Si ignoramos la advertencia, que es un proceso antes del desastre, va a llegar a la frustración. En la vida hay momentos en que se prende la luz roja en la vida. Se prende la luz roja en nuestra vida. Entonces, esta es una advertencia para que tengamos cuidado. Se prendió la luz roja. La advertencia nos indica que hay posibilidad de enfrentar una crisis y nos envía una señal por adelantado de antemano. Mira, te puede suceder esto, así que ten cuidado. Es para ayudar, para que no caigamos en desgracia. Hermanos, cuando la luz amarilla enciende en los semáforos, a menudo nosotros ignoramos y aceleramos más velocidad. Puede ser que no suceda accidente, que no tenga un accidente. Pero si seguimos conduciendo así, no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Puede terminar mal. La luz amarilla es una advertencia que desacelere y que frene. Puede ser 1, 2, 3 veces que no suceda, pero si seguimos nosotros ignorando la advertencia y si aceleramos, hay otro loco que viene y ¡pam! Hermanos,
Por eso, cuando llega alguna advertencia en nuestra vida, nosotros tenemos que tener en cuenta de esa advertencia y tenemos que tener cuidado y moderar nuestra vida y prevenir la cosa. La semana pasada, o sea, hace unos 2 días, escuché, un hermano tenía un empleado muy bueno que rendía en el trabajo. A veces tenía trabajo de 3 días seguidos, 2 días seguidos, así. Pero este empleado, cuando muy bueno, muy diligente, pero se va y llega a tomarse. Entonces, el empleador, el hermano, le ha hablado bien, le ha advertido, vos estás haciendo locura. Cada vez que toma sucede algo, entonces cuídate, que se abstenga. Pero un día también, después de un trabajo duro, en la noche, tomó, se puso en pedo, yendo hacia su casa, en vez de entrar a su casa, fue a la casa del vecino y violó a una chica de 9 años. Un joven, el día viernes tuvo la audiencia en la Palmasola, le dio 10 años de cárcel. Le habló, le advirtió, le habló para que pueda entender. Y le dijo, si sigue así, puede suceder locura. Y no hace caso a la advertencia. Y llegó a arruinar su vida. Era por una noche, 10 años en la cárcel. Después de 10 años, ¿qué esperanza hay? Hermanos, el cuerpo humano nos advierte a través de algunos síntomas antes de alguna enfermedad grave. Antes de alguna enfermedad grave, el cuerpo está advirtiendo a nosotros. El cuerpo está diciendo a nosotros que haga algo porque está mal. El cuerpo está diciendo que haga algo porque estoy enfermo. Está diciendo a nosotros, advirtiendo con diferentes señales. Y cuando nosotros ignoramos esta advertencia de nuestro cuerpo llega a enfermarse. Después, una vez que se enferma gravemente, no hay nada que hacer. A menudo escuchamos personas que estaban sanas, que murió de repente. ¡Wow! Estaba sano, estaba tan bien. Y dice que murió de repente. Sin embargo, los médicos dicen que no es de repente, sino el cuerpo estaba mandando señales, el cuerpo estaba advirtiendo, pero habían ignorado esa advertencia, por eso llegaron a ese resultado. El cuerpo nos advierte cuando está mal. A veces escuchamos los jóvenes mueren instantáneamente. Eso sucede porque la mayoría habían ignorado la advertencia que mandaba a su cuerpo a estos jóvenes. Corea es un país de mucha competitividad, de mucha competencia. Los jóvenes trabajan. Entonces, para desestresar, salen a tomar ese carne de chancho, ¿cómo se llama esa parte de allá? Fritado y con tipo singani toda la noche. Muchos jóvenes toda la noche toma, come cosas grasosas y toda la noche toma. Va a la casa, se desmaya, se despierta a las mañanas, va
Y así vive así unos 10 años. Muchos de ellos sus cuerpos están deshechos y mueren de golpe. Mucho estrés, mucho trabajo, mucha comida. Y el cuerpo está mandando señales, está advirtiendo, ya no. Pero de repente muchos jóvenes se mueren por esa causa. El médico advirtió a un paciente que fue hospitalizado por neumonía. Y el médico le dijo de que su estado de pulmón no estaba bien. Por eso, aunque salga de esta neumonía, aunque le dé alta de esta neumonía, usted no tiene que fumar más. Y le dijo, si ignora esta advertencia y si sigue fumando, se va a enfrentar una situación irreversible. Sin embargo, este paciente se curó de su neumonía, le dio de alta, salió, fumaba, ya después ni el médico pudo hacer nada. Gastó mucha plata, pero en vano. Cuando ignora, cuando niega la advertencia, por eso no hay que ignorar la advertencia porque llega a un resultado irreversible. No sé, una vez conté aquí, un paciente con epilepsia fue sentenciado por un accidente de tráfico. El accidente no fue intencional ni por la negligencia, sino por su enfermedad. Pero aún a pesar de así, el juez sentenció gravemente. ¿Por qué? Si no fue intencional, si no fue negligencia, si fue por su enfermedad, ¿por qué no considera a este paciente? No, pero le dio una sentencia fuerte. ¿Por qué? Porque en su ficha histórica del hospital, el médico había advertido que no debía conducir. Porque si llega a caer en ese estado de epilepsia manejando, puede provocar grande accidente. Por eso el médico le había advertido, esa advertencia estaba en la ficha histórica de su clínica. Hermanos, sin embargo, este paciente ignoró advertencia del médico, continuó conduciendo y tuvo una convulsión mientras él conducía. Se perdió con una convulsión. Y por ese accidente murió 3 personas y 14 personas fueron heridos. Y el médico, aunque no sea intencional, aunque no sea negligencia, por no aceptar, por la advertencia que no hizo caso, le dio muchos años de cárcel a este paciente. Hermanos, nadie se arruina de repente. Muchas personas llegan a la ruina porque ignoran la advertencia de su vida. El famoso barco Titanic tuvo 6 advertencias por telegrama a este barco Titanic. Está llegando grandes témpanos hacia su trayecto, así que cuídese. 6 veces le mandó telegrama, diferente barco. ¿Y sabe lo que dijeron? Ese barco era de un tamaño de doble de la cancha de fútbol, doble de largo. Y ahí se entraba 2.200 pasajeros nomás.
¿Y sabe lo que dijeron los del barco? Aunque sea Dios, no puede hundir a este barco. No hizo caso a la advertencia. ¿Y sabe? Chocó con el témpano inmenso, se hundió en 2 horas 40 minutos y se murieron 1523 personas. 1522 personas murieron en ese accidente. Hermano, es por ignorar la advertencia. Trae a un resultado irreversible. Ya no se puede hacer más nada. Antes de que un hogar se deshaga, antes de que una persona se llegue a moribundo, antes de que nuestros hijos se arruinen totalmente, hay advertencia. Y nosotros ignoramos. Eso es lo que hizo el sacerdote Elí. Y los 3 murieron en un día, su padre y sus 2 hijos. Hermanos, Dios no quiere que seamos infelices. Por eso Dios advierte si estamos yendo por el camino equivocado para que no seamos infelices. Dios no quiere que nosotros suframos. Por eso nos advierte. Dios advirtió a los israelitas que estaban por entrar a la tierra de Canaán que no siguieran la cultura cananea, que no se meta con los cananeos porque eran abominación, eran mucho pecado para Dios. Si se juntaba, si se mezclaba con lo de Canaán, se iba a arruinar a los israelitas también. Y Dios le advirtió varias veces que no se metiera, que no siguiera la cultura de los cananeos. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 4. Moisés está despidiendo a los israelitas antes que entrara a tierra de Canaán y está transmitiendo la palabra de Dios. Dios le advirtió varias veces. Y vean lo que dice. Moisés está hablando al pueblo de Israel. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, vea, las destruirá del todo. Está hablando de los cananeos. No hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia, y no emparentará con ellos, no dará tu hija a su hijo, ni tomará a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y Dios de este caso, Dios había advertido varias veces. Cada vez que los israelitas estaban yendo por el camino equivocado, Dios decía, vuelva de ese camino de destrucción. Pero israelitas habían ignorado esta advertencia de Dios. Entonces, a pesar de ser una nación escogida de Dios, fueron llevados cautivos y sufrieron toda clase de humillación, vituperio, y llegaron a ser juguetes de ellos, porque no quisieron hacer caso a la advertencia de Dios. Hermano, hay que saber de que Dios no quiere que nosotros seamos infelices. Por eso nos advierte. Por eso mire lo que dice Ezequiel. Dile vivo yo, dice Jehová el Señor. Mire lo que dice, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestro malo camino, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muera, que sufra su pueblo. Por eso advierte.
Hermano, el propósito de advertencia es para que no caigamos en desastre, en desgracia, y que nosotros vivamos una vida feliz, de abundancia, de prosperidad. Por eso Dios nos advierte. No es para que nos airemos, no para amenazar a nosotros. ¿De qué está hablando el texto de hoy que leímos en esta mañana? ¿Sabe de qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. Dios nos advierte de mucha manera. De mucha manera Dios nos advierte. En mucha forma. Dios advierte a nuestras almas a través de diversas situaciones. A veces por algún incidente, a veces por alguna circunstancia, a veces por la gente. Dios nos advierte. Dios nos habla a nuestras almas, a nuestro corazón y nos advierte. Quizá este mensaje que hoy está escuchando usted sea una advertencia para usted. Hermanos, el texto de hoy habla que el hijo de David que tuvo Betsabé se enfermó y se murió. De eso está hablando el texto de hoy. Entonces, hermanos, preguntemos, ¿por qué el hijo de David, que fue nacido por Betsabé, se enfermó y se murió? ¿Mala suerte? ¿Por casualidad? Fue una advertencia de Dios a David por medio de esta situación. Dios está advirtiendo a David con esta situación. David, que había matado a su fiel soldado y que había interceptado a su esposa como su esposa. Con este incidente, haciendo morir el hijo que nacieron entre ellos. Con este incidente, Dios advirtió a David que dejara de vivir una vida equivocada y caer en un rey malvado y que viviera una vida temerosa de Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué locura hiciste? Si pierde el temor a Dios, si sigue haciendo la cosa malvada, vas a ver a dónde va a llegar. Y por eso, si vemos nosotros el texto de hoy, Dios hirió al niño y el niño murió, dice. Hermanos, Dios nos habla en diferentes formas, en diferentes situaciones. Veamos el texto de hoy, por favor, versículo 15 al 17. Mire lo que dice. Y Natán, ¿quién es Natán? El profeta que reprendió a David. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y los ancianos quisieron levantar de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comía con ellos pan. Ahí estaba David. David ya entendió bien claramente la advertencia de Dios. ¿Qué hiciste, David? ¿A dónde quieres llegar? Si sigue haciendo maldad, no sabe lo que puede llegar. Y si vemos nosotros la Biblia, el siguiente versículo, al final, al séptimo día, muere el niño. Ahí David acepta esta advertencia de Dios y comienza a vivir una vida temerosa delante de Dios. Usted véalo. David, después de esto, vea los salmos que escribió David. Ahí, de la confusión que tenía, llega a temer a Dios y vivir una vida delante de Dios.
Hermanos, no es casualidad. ¿Por qué la familia de Jacob sufrió una gran tribulación en Siquem? La ciudad de Siquem es una ciudad de los cananeos, donde había mucha maldad, mucho pecado, mucha idolatría. Pero Jacob, volviendo a su tierra, vio la abundancia de Siquem, vio la cosa moderna, vio cosa bonita y se quiso quedar en Siquem. Compró la tierra, compró la casa, hacienda, se levantó lugares para los animales, se quiso quedar en Siquem. ¿Y qué sucede? La hija de Jacob, su única hija de Jacob, llega a ser violada. Sus hijos hacen locura. Llega a peligrar la vida de toda la familia de Jacob. Jacob, aunque quiera, ya no se podía quedar más ahí. La situación era muy peligrosa, porque todos los cananeos iban a atacar a la familia de David, de Jacob. Entonces, vea la Biblia, hermano. Jacob entiende la advertencia de Dios, se empaca y toda la cosa de idolatría lo saca, lo sepulta en la tierra. De ahí sale, escapa de Siquem. Entendió la advertencia de Dios. Y Dios hizo temer a los cananeos. Nadie quisieron seguir a la familia de Jacob. Jacob llega a salir sanamente de salvo de ahí. Porque había aceptado, había reconocido la advertencia de Dios. Pero hoy en día mucha gente, aún así, quieren quedarse en Siquem. No he invertido plata. No, acá hay esperanza, acá hay futuro. No, yo voy a cuidarme. Se queda en Siquem y se arruina totalmente. No hace caso a la advertencia de Dios. Hermano, Dios nos habla en muchas formas. ¿Por qué el barco en el que viajaba Jonás de repente se encontró con una gran tormenta? Y Jonás llega a ser elegido en la elección y llega a caer al alta mar. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, hermano. Dios está advirtiendo a Jonás. ¿Por qué está haciendo esta desobediencia? ¿A dónde te va a esconder de mí? Hijo pródigo, había recibido mucha plata de herencia. Fue en una ciudad lejana. Dice la Biblia, invirtió y malgastó toda la plata. En todo lo que invirtió se perdió, no quedó sin plata. Y justo en la ciudad donde estaba hijo pródigo vino una hambre tremenda. Y Jonás quería llenar su vientre con alimento que comían los cerdos, pero ni eso le daba. ¿Por qué esta situación de hijo pródigo? ¿Casualidad? Puede ser casualidad muchas veces. ¿Mala suerte? ¿No fue buena su inversión? No, hermano. Dios está hablando con esta situación. ¿Cuánta abundancia hay en la casa de tu padre? Y vos acá estás queriendo llenar tu vientre con la comida, con algarroba que comen los cerdos. Y ni eso te alcanza. Va pues, reaccionate. Está en un lugar equivocado. Entonces este hijo pródigo llega a aceptar la advertencia de Dios que habla a través de la situación y vuelve a la casa de su padre. Y cuando vuelve a la casa de su padre, llega a recuperar todo lo que había perdido. Todo, vestido, anillo, la bota, una mesa abundante, todo. Hermanos, a veces ciertas circunstancias y situación son advertencias de Dios que nos habla a nosotros y nosotros no entendemos e ignoramos esa advertencia de Dios y seguimos. Hermanos, si nosotros ignoramos la advertencia,
llega la cosa irreversible. Ya aunque después quiera no se puede más. Cuando Dios nos advierte a través de alguna situación, incidente o algunas realizaciones especiales en nuestra vida, debemos reconocer la advertencia de Dios. Hay que aprovechar esa oportunidad de advertencia. La advertencia llega a ser una oportunidad. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, la advertencia no es para maldición, es para bendición. Entonces hay que aprovechar esa advertencia para que nosotros podamos evitar la desgracia y podamos volver a gozar de la bendición de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser una persona bendecida que aprovecha la oportunidad de la advertencia? ¿Qué hay que hacer para aprovechar la oportunidad de advertencia que Dios nos da a nosotros? En tercero y en último lugar, para aprovechar la oportunidad de advertencia, hay que tomar decisiones mientras haya oportunidades. Hay que tomar la decisión mientras haya oportunidad, antes que sea tarde. Porque después, aunque quiera, no hay vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta, hermano. Antes del juicio, Dios nos advierta para darnos oportunidad de evitar esa desgracia. No debemos ignorar esta oportunidad de advertencia que Dios nos da. No hay que despreciar esta oportunidad que Dios nos da. Hermanos, les digo un ejemplo. Antes de juzgar a Nínive, Dios advirtió para que tenga la oportunidad de dar vuelta. ¿Quién es ninivense? ¿Qué ciudad era Nínive? Mucha gente no conoce. Nínive era capital de Asiria. Asiria era la nación quien había invadido a Israel, quien había llevado a cautiverio, quien había matado, quien había hecho maldad. Había acosado de los israelitas. A las niñas, a las mujeres de Israel hicieron su juguete. Son invasores malvados. Pero hermano, aunque sea estos hombres malvados, Dios le da oportunidad a ninivense para que se dé vuelta. Por eso manda al profeta Jonás. Y Jonás no quiso ir porque era su enemigo y tenía miedo y temor también. Jonás quería que los ninivenses mueran irremisiblemente, no que no se salve. Pero aún así, hermano, aunque sea pecador, aunque sea hijo pródigo, Dios le da oportunidad de advertencia. Y hay que darse vuelta mientras haya oportunidad. Aquella persona que no ignora la advertencia de Dios, no espere, hermano, buen resultado. Por eso, hermano, Dios antes de juzgar a Nínive, manda a Jehová a este profeta Jonás. Y mire lo que dice Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. Ya conoce quiénes son ninivenses, ¿verdad? Mire así. Jonás 3, 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y mire vea lo que hermano. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos aceptaron la advertencia de Dios, se arrepintieron, hicieron caso, desde el rey
hasta los esclavos, dice en la Biblia. Todos aceptaron la advertencia de Dios y se dieron vuelta mientras haya oportunidad. ¿Y qué dice Jonás 3:10? Ahí dice así: y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría. Y vea, y Dios no lo hizo porque se volvieron, porque escucharon la advertencia. No lo hizo, dice. Por eso, hermanos, para aprovechar la oportunidad de advertencia, tenemos que tomar las decisiones mientras haya oportunidad. Hay que retroceder del camino equivocado mientras haya oportunidad de retroceder. Debemos aprovechar la oportunidad de advertencia antes que sea demasiado tarde. Por eso Dios dice así en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo famoso. Mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, vea, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, para este propósito está la advertencia. A veces nosotros no entendemos alguna advertencia que viene a nosotros, pero Dios lo hace con mucho amor, con mucho cariño, porque no quiere que nosotros perdamos. Parece que una vez conté de esto. En Ecuador hubo una hermana que fue bendecido por Dios. Y ella era una persona muy buena, ayudaba a la gente necesitada, era una diaconisa, era una hermana que apoyaba, a mí me ayudaba mucho personalmente. Sin embargo, era una hermana que tenía una fe delante de los hombres, no delante de Dios. Ella hacía muchas cosas para ser visto por los hombres. No vivía una vida de fe delante de Dios, sino una vida de manera formal. Y ella trataba la cosa de Dios livianamente. Siempre llegaba atrasada al culto. Hacía la cosa de Dios sin temor a Dios. Y ella me quería, me ayudaba mucho. Y construyó una mansión tremenda allá en Ecuador. Compraba los mejores autos, carros caros, lujosos. Y hacía viajes lujosos con sus hijos. En un viaje se gastaba 50,000, 80,000, así con toda la familia. Y esta hermana, por afán de ganar más dinero, llegó a importar prenda de imitación de marca, de diferentes marcas famosas. Esas imitaciones importó de China para Ecuador un contenedor de 40 pies. Y eso cuesta más de $500,000. Un contenedor de eso, de esa mercadería. Trajo y ese contenedor se vendió como pan caliente, que todo el mundo quería comprar porque dejaba mucha ganancia. Marca de imitación. Lacoste, pero nada que ver con Lacoste, pero tenía sus cosas hecho en China. Y ganó una fortuna con ese contenedor. Y yo fui y le dije: hermana, no haga más. No lo haga más. Es muy peligroso. No, pastor, no voy a diezmar mucho para la iglesia. No se trata de eso, hermano, no haga más. Después fue a China y trajo 2 contenedores de 1,000,000 y fue confiscado por la aduana. No recuperó una prenda. De 2 contenedores de 40 pies de high-Q, de alto. Es locura. Entonces ella, como se quedó estancada toda su capital,
comenzó a buscar dinero de los prestamistas. Los prestamistas son peligrosos. Si no le paga interés, lo amenazan. Usted no sabe cómo es. Del banco es otra cosa, pero de los prestamistas es otra cosa. Yo le dije, entonces ella andaba prestando de aquí y de allá, metía plata para sacar su contenedor, pero nada, perdía. Y yo, mientras ella estaba así, yo salí de Ecuador, fui a México, a otro país. Hermano, después llegué a escuchar que esa mujer con su familia se escapó en la noche de Ecuador, dejando todo. Porque toda su casa, su carro, su negocio ya estaba emprendado en el banco. Se escapó. Cuando escuché eso me dolió mucho. Y yo, la verdad, ¿cuántas veces le hablé? Le advertí que no lo haga. Le hablé que sea temerosa de Dios, porque yo la quería. Después de unos años tuve contacto con ella. Lo fui a Estados Unidos, la encontré. Y estaba como un palito. Sufría con cáncer del estómago, de tanta preocupación. Era una hermana bien así, robusta y gorda, pero un palito se hizo. Ni 40 kilos pesaba. De mi ojo caía lágrima. ¿Qué ha pasado, hermana? ¿Qué pasó? La verdad me dolió mucho. Después de esa vez no la vi más. No, ya se me cortó la comunión. Hasta ahora no la vi más, pero no sé si estará viva o muerta, no sé. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hay que aprovechar la oportunidad de advertencia mientras tenga oportunidad. Después ya no se puede volver. Y hay que saber una cosa. Aquello que ignora la advertencia de Dios, después Dios ya no lo advierte más. Lo deja, lo abandona. Cuando Dios ya no le advierte más, esa es la última etapa. Más peor no existe. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. La advertencia de Dios es una expresión de amor hacia nosotros, para que vayamos por el camino correcto y que andemos por el camino de prosperidad, de felicidad y de abundancia. Para ser una persona bendecida, tenemos que discernir la advertencia de Dios que nos habla en diferente manera. Entendamos, hermanos, Dios nos está advirtiendo, nos está hablando. Nos habla a través de un predicador, nos habla a través del ambiente, a través de la gente, a través de diferentes incidentes. El que entiende la advertencia del amor de Dios y que se vuelven de ese camino equivocado, ese es el hombre sabio que va a ser bendecido. Y hermano, permítame decirle, Dios advierte en nuestras almas en forma entendible. Aquello cuando es advertido por Dios, su alma, su conciencia lo reconoce porque Dios nos habla en forma entendible. Hermanos, por eso Dios en Romanos dice así, tenemos en nosotros para entender de Dios. Por eso nadie puede poner pretexto, nadie puede mentir delante de Dios, porque Dios nos da para que nosotros conozcamos. Hermanos, el propósito de una advertencia no es un juicio, sino es una oportunidad. Las advertencias son para restaurar
no son para destruir. ¿Saben por qué muchos creyentes hoy en día tropiezan? Porque ignoran la advertencia de Dios. Aquellos que ignoran la advertencia de Dios, llega un momento que Dios no le va a advertir más. Hermanos, aprovechemos bien la oportunidad de advertencia para que podamos ser restaurados y recuperados en Cristo Jesús, y así para que nosotros podamos experimentar la gracia y el amor de nuestro Dios amoroso. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.